Bueno, hermanos, vamos a adentrarnos a este material. ¿Alguien me lee el artículo 5, por favor? ¿Algún voluntario? El artículo 5 de la confesión. ¿No? Ok. Ay, pues bueno. Bueno, no importa, yo la leo. Artículo 5 de la Confesión Belga de Fe. ¿De dónde derivan las Santas Escrituras su dignidad y autoridad? Y dice así: recibimos todos estos libros, y solamente estos, como santos y canónicos, para regular, cimentar y confirmar nuestra fe, creyendo sin ninguna duda todas las cosas que se contienen en ellos, no tanto porque la Iglesia los recibe y aprueba como tales, sino especialmente porque el Espíritu Santo testifica en nuestros corazones que son de Dios, y también porque contienen en sí mismos la evidencia de ello, porque los mismos ciegos pueden percibir que las cosas predichas en ellos se están cumpliendo. Ahora sí, ¿alguien puede orar por nosotros para comenzar a estudiar? ¿Quién quisiera orar? No todos a la vez, por favor. Moisés, adelante, por favor. Señor, hoy venimos a la iglesia para aprender de ti, y no es de nosotros mismos que vamos a aprender todo, pero es por la obra de tu Espíritu Santo, que Él nos ilumine esta noche, que podamos aprender y que sea una bendición para nosotros. También ayuda a nuestro hermano Eliezer, que le ayudes a explicar dirigido para esta noche y este estudio. Amén. Bueno, hermanos, antes de adentrarnos al material en sí, yo mandé un documento con notas, pero antes de llegar a eso, página 68, si tienen la copia en la copia física. Antes de adentrarnos al material, un breve comentario solo para establecer el fundamento y establecer con qué estado mental deberíamos abordar todos los artículos de esta confesión. Un buen recordatorio es que cada vez que leemos una confesión y nos concentramos en la confesión belga, estamos leyendo algo que está teñido con sangre. Esta confesión la escribió, al escribirla Guido de Bresse, él básicamente estaba firmando su pena de muerte. Cada cosa que él escribía, cada palabra, y de hecho cada confesión, nuestros hermanos en Cristo en el pasado se tomaron el tiempo de escoger cada palabra, no desperdiciar ni una sola palabra, para poder comunicar las verdades de la fe cristiana de la forma más correcta y fiel a la palabra de Dios. Entonces, tengamos eso en mente. Esto no es un mero ejercicio académico e intelectual, aunque quiero que tampoco caigamos en la dicotomía, ¿no?, de que lo intelectual es malo y lo de la experiencia es bueno. Debe haber un matrimonio entre las dos. Pero quiero que tengamos eso en cuenta al leer esta confesión. Estamos leyendo algo por lo cual un hermano en Cristo dio su vida. Y cuando leamos esto, tenemos que tener eso en mente. No solamente eso, pero quiero que salgamos de aquí por lo menos con un poquito más de confianza y seguridad en lo que creemos y por qué lo creemos y cómo hemos de presentarlo a otros. Creo que eso es una buena forma de empezar, para que no sea simplemente una mera recopilación de datos, ¿no?, sino algo que nos ayude, como dice este artículo más adelante, a regular, cimentar y confirmar nuestra fe por lo que dice la palabra. Bien, entonces comencemos con lo que dice la primera frase. Recibimos todos estos libros. ¿Cuáles libros? De la Biblia. Claro, el artículo 4, el artículo que vieron la vez pasada, que nos da la lista. Estos son, claro, los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Correcto, los libros canónicos. Recibimos todos estos libros y solamente estos como santos y canónicos. Ahora, para los maridos, cuando nuestras esposas nos mandan a comprar algo y nos dicen, compra esto y solamente esto, ¿qué es lo que están tratando de decir? No más, que tal vez hemos comprado más, que tal vez no hemos escuchado, no hemos puesto atención y hemos comprado otras cosas. Entonces hay un motivo por el cual Guido está siendo específico aquí. Y realmente esto es un lenguaje polémico. ¿Qué es eso? Él está defendiendo la fe cristiana contra
específicamente en el contexto aquí del catolicismo romano. Así que voy a tratar de citar ciertas fuentes del catolicismo romano precisamente porque estamos hablando en ese contexto, en esta confesión. Guido está escribiendo en el tiempo en el que Roma es el que está persiguiendo a los verdaderos cristianos, a la fe cristiana. Entonces, él, en la valentía que le dio el Espíritu Santo, está escribiendo lo que concuerda con la fe verdaderamente cristiana. Y por eso él dice solamente estos. Pero vamos a hablar más de eso. ¿Cómo sabemos que los 66 libros en el canon protestante son los correctos? Yo oí la grabación y oí que hubo preguntas, pero ¿cómo sabemos por qué no se incluyeron estos, por qué no se incluyeron los otros? Espero hablar un poco más de eso. Pero comencemos primero con el Antiguo Testamento. Vamos a tratar de desglosarlo un poquito. ¿Alguien me lee Lucas 11:51, por favor? Lucas 11:51. Hermano Julio, dígame, ¿hasta qué horas tengo? ¿O hacemos una vigilia? Perfecto. 11:51. Espero que no les haya dado algo en los apócrifos, ¿no? ¿Sí está ahí? Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y la casa de Dios, así os digo que será demandada de esta generación. Correcto. Entonces, lo que quiero que vean ahí es la mención de Abel a Zacarías. Abel siendo el primer profeta, de hecho, la sangre de Abel se habla como que fuera un profeta que habla contra Caín. Entonces Abel fue el primer profeta, si lo viéramos de esa forma, y Zacarías fue el último profeta del Antiguo Testamento. Entonces, como todo buen judío, el Señor Jesús recibe el mismo canon que tenemos nosotros en nuestras Biblias protestantes, los 36 libros del Antiguo Testamento. Y de hecho, en los tiempos de Jesús, sí existía la Septuaginta, que es la traducción griega del hebreo, que sí contiene los apócrifos. Y yo sé que algunos de aquí tienen un contexto en el catolicismo romano, así que saben a qué me refiero con los apócrifos, ¿verdad? Que Macabeos, Tobit, Sabiduría, todos los libros en la Biblia católica romana. Pero seguimos al mismo Señor Jesús, que seguía lo que los judíos de su tiempo seguían, que era exactamente el mismo Antiguo Testamento que tenemos nosotros y que tienen ustedes en sus Biblias. Y la razón de eso es porque los judíos nunca depositaron, ese es un lenguaje que se usa para aquello que es consagrado, aquello que se considera la palabra de Dios. Así como los 10 mandamientos fueron depositados en el arca del pacto, en el templo, todos los libros que comprenden, se le dice el Tanaj, que es toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, pero que comprende toda la Biblia de los judíos, es lo mismo que el Señor Jesús creía, es lo mismo que todos los judíos creían. Ellos siempre rechazaron los libros apócrifos. Solo una nota, que es mejor seguir lo que el mismo Señor Jesús seguía. ¿Bien? Creo que ese es un argumento muy, muy fuerte. Y entonces rechaza los apócrifos. O más bien, no vamos a leer eso, pero solo de tarea, Lucas 2:41 al 51, Mateo 5:17 al 18, Jesús está en el templo desde pequeño discutiendo las Escrituras. En Mateo 5:17 al 18, él dice que no ha venido para abolir la ley, sino para cumplirla. Y cuando vean ustedes que se habla de la ley o la ley y los profetas, esa es una forma de abreviar o lo que los judíos usaban para hacer referencia a todo el Tanaj, toda la escritura, las escrituras, que eran un canon, que eran recibidos, que eran aceptados. Bien, entonces, ¿qué es el Tanaj? Y es solo más que todo para su tarea. Se comprende de 3 partes: la Torá, que es la ley, el Neviim, los profetas, y el Ketuvim, que son los escritos. Bien, entonces cada vez que ustedes vean a la ley y los profetas, ¿no? Cuando el rico que está en el Hades le dice a Abraham, mándame de regreso a los vivos, y dice, a Moisés y a los profetas tienen, está haciendo referencia a todo el Antiguo Testamento, que es lo que tenían en ese entonces.
¿Qué es lo que el Señor Jesús seguía? ¿Qué es lo que los judíos seguían también? Mateo 19, Jesús apela a Génesis. ¿No han leído que desde el principio los hizo varón y hembra? Los fariseos responden, pero ¿por qué Moisés nos dio el divorcio? Entonces van viendo cómo no hay una disputa en cuanto a qué libros son aceptados como canónicos en el tiempo de Jesús. Ahorita estamos hablando solo del Antiguo Testamento, ¿no? Y eso realmente es más fácil, es un argumento más fácil que cuando hablamos del Nuevo Testamento. Con el Nuevo Testamento hay que pasar un poquito más de tiempo, pero con el Antiguo Testamento realmente es así de simple. Nunca hay nadie que diga, cuando Esdras leyó la ley, dice, y eso creo que eso no es aceptado, eso no es canónico, o cuando Isaías dijo, así dice el Señor. Espérame un momento, Señor, eso nunca sucedió, nunca hubo una disputa, fue recibido, el Señor Jesús lo recibió, y por lo tanto, obviamente, lo que dice el Señor Jesús, que es el mismo que dio la ley, lo recibimos nosotros también, lo recibe la iglesia también. Eso es realmente, fluye muy naturalmente, muy orgánicamente, ¿no? Y si nos vamos al Nuevo Testamento, déjenme leerles una cita y díganme ustedes si esto suena como un creyente o como un no creyente. Es una plena certeza que el Nuevo Testamento está mucho mejor atestiguado que otros escritos antiguos, ya sea paganos, judíos y cristianos. O sea, piensen ustedes en las personas más importantes de la historia. No sé, Napoleón, Julio César, quien sea. Piensen en las personas más importantes que quieran ustedes. Esta persona está diciendo que el Nuevo Testamento está mucho mejor atestiguado que todos los escritos antiguos. ¿Cómo le suena eso? ¿Le suena eso como un creyente o un no creyente? Es una plena certeza que el Nuevo Testamento está mucho mejor atestiguado que otros escritos antiguos, ya sea paganos, judíos y cristianos. Ahí se está refiriendo también al Antiguo Testamento, ¿no? Correcto, pero ahorita nos movimos bien rápido al Nuevo Testamento, pero hablando solamente del Nuevo Testamento, es una plena certeza que el Nuevo Testamento está mucho mejor atestiguado está comparándolo con otros escritos antiguos. No importa si sean paganos, judíos o cristianos. El Nuevo Testamento está mucho mejor atestiguado que todos ellos combinados. Sí, pero se refiere a que también está mejor atestiguado que el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que el Antiguo Testamento está más como, aún estamos hablando entre no creyentes, está más afianzado, más aceptado, menos discutido que el Nuevo Testamento. Entonces es como que sin hablar del Antiguo Testamento, solo hablando del Nuevo Testamento a comparación de todos los otros escritos antiguos. El Nuevo Testamento está mucho mejor atestiguado. Esa es una cita de un apóstata y un académico militante contra el cristianismo. Entonces, si inclusive un apóstata, alguien que dice que una vez era un cristiano, tiene la honestidad académica de decir que el Nuevo Testamento está mucho mejor atestiguado que cualquier otro escrito antiguo, creo que eso debería ser de mucho confort para nosotros como creyentes. Acuérdense también, se podrían pasar décadas, y de hecho hay libro tras libro tras libro sobre cada libro, cuándo fue aceptado tal libro, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, por decirlo así, al mirarlo todo en un conjunto, el mundo de Dios y la palabra de Dios siempre van a concordar el uno con el otro. ¿A qué me refiero con eso? La Biblia no va a decir algo que no concuerda con el mundo de Dios. La palabra de Dios va a concordar con lo que el mundo de Dios dice o atestigua o muestra, ¿no? Cuando dice mundo de Dios, La creación, todo lo que vemos, todo lo que... Romanos 1, ¿no? Los atributos de Dios, el poder de Dios se ha hecho manifiesto en lo que se ve, en lo que ha sido creado, ¿no? Pero es suficiente para que todos sean responsables de ese conocimiento, pero no lo suficiente para salvarlo a uno. Para eso necesitamos, la revelación de Dios, la revelación especial de Dios, ¿bien? Entonces, a lo que voy con eso es que el Nuevo Testamento está mucho mejor atestiguado que cualquier otro escrito antiguo. Así que antes de que escuchen, especialmente los jóvenes,
si en las escuelas o cualquier lado escuchan a personas decir, no hay tantas formas de falsificar la Biblia, o quién sabe qué dijo quién, realmente no saben de lo que están hablando, porque más que cualquier otro escrito antiguo, el Nuevo Testamento está mucho mejor atestiguado. Creo que ese punto ya lo recalcamos, ¿no? Pero solo para darles un ejemplo, para el año 100, el año de nuestro Señor 100, ya hay un canon principal acordado. Cerca del 85% del canon ya está acordado para el año 100. O sea, estamos hablando 100 años después de los eventos del Señor Jesús, ya tenemos un 85% del Nuevo Testamento. 4 evangelios, 3 epístolas de Pablo, Hechos y un par de otros. Estamos hablando cerca de 22 libros de 27 libros. Eso es bastante impresionante, ¿no? Entonces, no fue algo decidido en el Concilio de Nicea ni nada por el estilo. Si alguien ha visto o leído, no lo recomiendo, ¿no? Pero el libro del Código Da Vinci, en los 2000, eso fue una moda, ¿no? Todos estaban leyendo el libro del Código Da Vinci. El Concilio de Nicea, ellos sacaron libros y añadieron lo que quisieron. Eso es una ignorancia de la historia. El Concilio de Nicea ni siquiera lidió con el canon. Así que hay que solo investigar un poquito y eso nos va a decir cuál es la verdad. Ahora, ¿alguna pregunta hasta ahorita? Sé que voy bien rápido, pero ¿alguna pregunta hasta ahorita? Del Antiguo Testamento, ¿cómo tenemos esos libros? Del Nuevo Testamento, ¿alguna pregunta hasta ahorita? ¿No? Ok. Iba a tratar lo de los apócrifos, pero gracias a Dios que ese es el siguiente artículo de la confesión. Así que voy a resistir eso y voy a saltarme esa parte. Pero ya dije algún par de cosas que creo que son extremadamente importantes. Cuando ustedes vean Sirach, sabiduría, todo eso, ni el Señor Jesús nunca aceptó esos libros, no están en la Biblia hebrea, no los tuvieron en aquel entonces, no lo están hoy, nunca fueron aceptados como libros santos. Y de hecho la palabra, no sé si han escuchado la palabra deuterocanónico, los católicos romanos así se refieren a esos libros. ¿A dónde más han escuchado la palabra deuterocanónico? Deuteronomio, ¿qué significa qué? O segunda ley. En Deuteronomio, deuteronomos, y deuterocanónico significa básicamente segunda lista. Porque es así como siempre los apócrifos siempre fueron puestos en una segunda lista. Nunca fueron incluidos en la lista de los libros canónicos, nunca. Pero bueno, me salto también un par de cositas aquí. Pero siempre hay que tener cuidado, especialmente cuando hablamos del contexto de Roma. No hay que caer en la tentación de que de todo lo bonito, todos los colores y el oro y lo que estéticamente se mira bonito de Roma, porque tienen muchas cosas muy bonitas. O muchas veces quieren enfatizar el amor y la caridad y todo eso, pero para que sepan qué es lo que Roma piensa de nosotros creyentes, de Guido de Brest hasta la fecha, escuchen lo que dice el Concilio de Trento. Si alguno no recibiera como sagrados y canónicos los libros mismos íntegros con todas sus partes, tal como se han acostumbrado a leer en la Iglesia Católica, y se contienen en la antigua edición Vulgata Latina, y despreciara a ciencia y conciencia las tradiciones predichas, sea anatema, sea maldito. Entonces Roma piensa de todos nosotros que por rechazar, el simple hecho de rechazar a ciencia y conciencia, los deuterocanónicos, los apócrifos, somos malditos. A pesar que digan que somos hermanos separados, realmente se nos considera ser anatema. No hay que confundir las cosas. Entonces vámonos a la siguiente parte del artículo, para regular, cimentar y confirmar nuestra fe. Ven, los libros, solamente estos, nos han dado para regular, cimentar y confirmar nuestra fe. Ahora, esa frase realmente es una referencia a lo que vemos en otras confesiones reformadas, que dice que las Escrituras son la única regla de fe y obediencia. ¿Qué creen que significa eso? ¿Qué es una regla de fe y obediencia? ¿A qué se refiere eso? Correcto. De cómo nos...
la única regla de fe y obediencia, cómo vamos a vivir nuestra vida cristiana, cómo vamos a obedecer al Señor, cómo vamos a saber qué es lo que Él espera de nosotros si no sabemos en qué basarnos, si no, Él no nos ha revelado eso. Y por eso las confesiones de paso, y ese de paso es peligroso porque a veces de paso nos vamos a otro lado, pero las confesiones usualmente comienzan con el conocimiento de Dios, la revelación de Dios, la creación de Dios, y luego comienzan a hablar de las Escrituras. ¿Bien? Porque primero Dios creó el mundo y con el tiempo su revelación oral fue puesta por escrito, ¿no? Entonces por eso comenzamos con el conocimiento de Dios por lo que vemos, basado en lo que dice Romanos 1. Y si leen Romanos 1, eso es. Pero por eso tenemos que saber, bueno, sé que dice que Dios se ha revelado a nosotros por la creación y por su revelación especial, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es esa palabra? ¿Cuál es esa revelación especial? ¿Cómo sé que estos son los libros por los cuales yo debo regir mi fe cristiana, mi obediencia cristiana? Ese es realmente lo que estamos tratando aquí hoy. ¿Alguien me lee Romanos 15:4, por favor? Romanos 15:4. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas a fin de que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahí está. Para cimentar y confirmar nuestra fe. Para cimentar y confirmar nuestra esperanza. Y creen ustedes que aquellos, Guido especialmente, pero aquellos que estaban siendo perseguidos, que se reunían con Guido clandestinamente en campos y en casas, ¿creen ustedes que ellos necesitaban ese aliento, ese confort de las Escrituras? ¿O saber a dónde ir para recibir ese consuelo? Por supuesto que sí. Entonces, por eso, más que simplemente saber datos más atestiguado, que eso es lo que es importante, cómo sé yo cómo regir mi vida, pero más que todo, en este mundo caído, cómo puedo yo cimentar mi fe, en qué voy a anclar mi fe, mi vida. Y lo necesitamos por todos los efectos del mundo caído que todos lo experimentamos a diario. Acabo de ir al funeral de la bebita de una pareja de mi iglesia y es algo devastador. Si uno no está cimentado en la palabra de Dios, ¿cómo va uno a encarar esas cosas? ¿No? Entonces les recuerdo eso para que sigamos recordando, esto no es un mero ejercicio intelectual, es nuestra fe cristiana. Miren lo que dijo no, me voy a saltar eso. Vámonos a la siguiente frase, a menos que alguien tenga una pregunta o comentario. Como dice en inglés, going once, sold. Okay. Creyendo sin ninguna duda. Acuérdense, estos y solamente estos se nos han dado para regular, cimentar y afirmar nuestra fe, creyendo sin ninguna duda todas las cosas que se contienen en ellos. Ahora, ¿significa eso, sin ninguna duda, significa eso que no hay que estudiar, que simplemente hay que, bueno, lo dice la Biblia, pero no sé qué significa, pero lo dice la Biblia ya? ¿Se nos prohíbe estudiar? ¿Se nos prohíbe adentrarnos en estas cosas? Pues claro que no, eso es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Y esa es la única forma en la cual Guido pudo escribir en párrafos pequeños realmente algo que contiene muchísimo contenido por medio de estudiar las Escrituras. Así que, ¿a qué se refiere más eso? Alguien, léame Hechos 17, 10 al 11, por favor. Hechos 17, 10 al 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora, contrario a lo que nos dice Roma, no vino Pablo y dijo, así dice el Señor,
y dejen cerrados los pergaminos porque así dice el Señor y ya, acéptenlo ya. Vemos ahí el ejemplo o más bien la razón, lo que vamos a concluir al final de cuentas, cómo se formó el canon, o más bien, qué es lo que forma el canon. ¿La iglesia forma el canon o el canon, las escrituras forman a la iglesia? Las escrituras son las que forman a la iglesia. Y de igual forma los veranos, acuérdense, no tenían todavía todo el Nuevo Testamento, pero ya había un canon central aceptado por el cual ellos dijeron, esto va antes de ti, Pablo, a pesar que tú eres un apóstol, vamos a confirmar lo que tú nos estás diciendo. Aunque lo vamos a recibir con toda solicitud, ¿bien? No con arrogancia, con toda solicitud, pero va a confirmar, porque al final de cuentas es así dice el Señor, no así dice Pablo o cualquier otra persona, ¿no? Y otro de tarea, 1 Corintios 15, 1 al 11, usa el lenguaje de así habéis creído, hablando de Pedro y todos los apóstoles, las escrituras de ellos, así habéis creído, ¿no? Entonces vemos esa disposición, esa postura de creer con solicitud, sin ninguna duda, todas las cosas que se contienen en los libros canónicos. Nos vamos a la siguiente frase, y creo que al final, si me queda tiempo, voy a regresar un poquito a algunas de estas cosas, pero quiero nada más dar como un repaso y ciertas notas para cada cosa, ¿no? Pero dice, si lo ponemos todo junto, creyendo sin ninguna duda todas las cosas que se contienen en los libros canónicos, no tanto porque la iglesia los recibe y aprueba como tales. Ahora, ¿qué notan ustedes ahí en ese lenguaje? No tanto porque. ¿Qué significa eso? No tanto porque. Ahora, ¿significa que el hecho que la iglesia reciba y apruebe los libros canónicos no importa o no debe ser considerado? Claro, no tanto, ¿verdad? Es importante ponerle atención al lenguaje, por eso estaba hablando que no desperdician palabras. Entonces, no tanto, o sea, no lo excluye por completo, porque la iglesia lo recibe y aprueba como tales, sino especialmente porque el Espíritu Santo testifica en nuestros corazones que son de Dios. Vamos a dividir eso y vamos a hablar solamente de no tanto, de esa frase, no tanto porque la iglesia lo reciba y aprueba como tales. Eso es lo que estaba hablando antes. Miren lo que dice Lutero. Esta es una frase muy bonita que creo que afirma el punto que estamos tratando de hacer. La Escritura es el vientre del que nace la divina verdad y la iglesia. La Escritura es el vientre del que nace la divina verdad y la iglesia. El Dr. Clark dice, recibimos los libros canónicos debido a su autoridad intrínseca, significa su autoridad interna, no porque la iglesia confiera autoridad sobre ellos. Los libros canónicos componen a la iglesia, no la iglesia al canon. Las escrituras, como la palabra de Dios, se autentican a sí mismas. Y de eso lo vamos a hablar más al final de este artículo que habla de eso, de la autoautenticación. La segunda prueba es el testimonio interno del Espíritu por el cual se afirma y confirma la autoridad de los libros canónicos. Y espero que podamos hablar de por qué eso no es un estándar subjetivo. ¿A qué me refiero con eso? Cuando nosotros decimos el Espíritu Santo, traten de pensarlo un momento, imagínense que están hablando con un ateo o algún no creyente. El Espíritu Santo me da testimonio a mí y a la iglesia de que estos son los libros canónicos. ¿Qué les diría un ateo a eso? A ellos no, pero diría, bueno, ¿cómo sabes? Hablando como que fuera un ateo, ¿no? Por un segundo. ¿Cómo sabes que el Espíritu no me está diciendo a mí que esos no son los libros canónicos? ¿Ven cómo eso, si uno no sabe responder a eso, uno puede meterse en problemas, meterse en apuros al no saber contestar? Bueno, ¿a qué se refiere con el testimonio interno? Vamos, espero yo, a hablar de eso más en un momento. Pero es una buena pregunta, hay que encarar estas preguntas, son preguntas difíciles y acuérdense como padres, nuestros hijos van a estar encarando preguntas de otras personas sobre estas cosas. Y si no tienen un fundamento firme, no queremos que la fe de ellos sea estremecida por una pregunta que puede fácilmente ser contestada. Perdóneme, me estoy saltando varias cosas. Ok. Ahora, otra pregunta también, porque
sería fácil decir, bueno, ¿cómo entonces en cuanto al Nuevo Testamento, solo el Nuevo Testamento? ¿Cómo sabemos que un libro es canónico o no? ¿Alguien me puede dar una forma de saber? Pablo, ¿qué dice cuando comienza sus cartas? Pablo, apóstol del Señor Jesucristo. Esa es una buena forma de saber que un libro puede ser canónico. ¿Por qué digo puede? Porque Pablo escribió varias cosas que no están en la Biblia. De hecho, él hace referencia a eso. Ciertas cartas que no tenemos en la Biblia. Nos debemos asustar y decir, bueno, ¿por qué no tenemos esas cartas? Al final de cuentas, no las tenemos porque Dios no quiso que fueran preservadas como su canon. Simple y sencillo. Porque no fue preservado en el canon. Y si hubiera querido que fueran preservadas, es más, si se encontrara hoy la carta de Pablo a no sé quién, a la Odisea, por ejemplo, no se debería añadir al canon. Porque Dios no preservó eso a lo largo de todos estos 2000 y algo años, no preservó esa carta para que fuera añadida al canon. Sé que puede que sea una respuesta que no satisfice mucho, pero al final de cuentas esa es la conclusión. Pero vamos a tratar de llegar a eso un poco en un momento. Es fácil, es una buena forma de saber que un libro es canónico, o que puede serlo, si lo escribe un apóstol. ¿Bien? Así como los de Berea, pero también ellos debieron aceptarlo también porque Pablo lo estaba enseñando. Ahora, ¿qué tal el Evangelio de Lucas? ¿Era Lucas un apóstol? Entonces, Relata la vida de Jesús. No contradice. pero Flavio Josefo también habló de Jesús, pero sus escritos no son canónicos. La razón es porque debe por lo menos la persona tener una conexión a un apóstol. Y ese fue el caso con Lucas y ese fue el caso con Marcos. Y también, no solamente por eso, pero también, miren, alguien léame 1 Timoteo 5:18. 1 Timoteo 5:18. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey de triga, y digno es el obrero de sus lágrimas. Adivinen de dónde está citando eso. Lucas 10:7. Correcto. No les pido que vayan ahí, pero eso que está diciendo Pablo en 1 Timoteo está citando Lucas 10:7. ¿Por qué motivo citaría Pablo a un evangelio si no lo estuviera considerando como canónico? Ese es otro argumento. Porque ese es el testimonio interno y el testimonio intrínseco del que estábamos hablando. La Biblia se autentica a sí misma y vemos el testimonio interno. Pablo, está afirmando la canonicidad de Lucas, aunque Lucas no era un apóstol. Esa es otra forma. Ahora, por ejemplo, también lo vemos, Pedro afirma los escritos de Pablo, de tarea. Segunda de Pedro 3:15 al 16, Pedro comienza a hablar de los escritos de Pablo. Y dice, el hermano Pablo, lo amamos, pero a veces escribe unas cosas que son bien difíciles de entender, así como el resto de las escrituras. Aquí tenemos al apóstol Pedro, que vivió con Jesús, estuvo en su ministerio, fue confirmado como apóstol, y luego lo tenemos a él confirmando como canónico los escritos de Pablo, que como él mismo dijo, fue como el último que nació, ¿no? el jefe de los pecadores. Como abortivo, eso es lo que estaba buscando, como abortivo, dice. Pero es uno de los apóstoles. Entonces vemos como Pedro, uno del grupo interno de Jesús, ¿no?, valida a los escritos de Pablo como canónicos. Ese es el testimonio interno. Para que ustedes mismos, cuando alguien les rete, puedan ustedes saber cómo responder a esas cosas.
Entonces, mire, déjeme leer lo que dice aquí el hermano Bavinck. No debemos suponer que la Iglesia creó este canon o le otorgó autoría canónica a los escritos de los profetas y apóstoles. Por lo contrario, esos escritos inmediatamente fueron autoritativos en la Iglesia desde el momento que fueron escritos y funcionaron en la misma como la regla de fe y vida. Se los explico de otra forma. Los evangelios o las epístolas no se convirtieron en canónicos el momento que la Iglesia dijo canónico. El momento que lo escribió Pablo fue parte del canon. Es como que si yo escribiera libros o alguien aquí escribiera libros, sus libros no se convierten o digamos Moisés, digamos que tú escribes libros. Tu libro no se convierte en tu canon, o sea, tu lista de libros, tu grupo de libros, el momento que alguien más dice que son tu canon. Se convierten en tu canon, o sea, tu grupo de libros, el momento que tú lo escribes. Este es el canon de Moisés. ¿Por qué? Porque tú lo escribiste. Es lo mismo con los libros de la Biblia. Y no es que es contrario a lo que dice Roma. Y Roma dice, estos son los libros santos y sagrados porque la Iglesia lo dice. Acuérdense que Roma no cree en la autoridad intrínseca de las Escrituras por sí misma, ¿no? Ellos creen que la Biblia es una autoridad. Y si no me creen, les puedo dar la cita después del Catecismo Católico Romano. Pero ellos creen que la Biblia es una autoridad. ¿Cuáles son las otras autoridades de Roma? ¿Alguien sabe? El Papa, correcto, la Iglesia, el Magisterio y la tradición. Ahora, ¿qué es la tradición? Ellos le llaman la tradición apostólica. Bueno, ¿qué es eso? Son las enseñanzas de Jesús y sus discípulos comunicadas a lo largo de la historia por medio de la Iglesia. Y también dice, y no tengo la cita aquí, pero dice que la Iglesia es el juez tanto de la Biblia como de los cristianos. O sea que la Iglesia es la que dictamina qué es lo canónico y qué es lo que no es canónico, qué tradición debe ser aceptada y punto, y cuál no. Por ejemplo, la Asunción de María, podemos ir por muchas de esas doctrinas, ¿no? No las vemos en la Biblia, pero está bien, no se preocupen porque la tradición apostólica nos dice que se debe aceptar. ¿Pero por qué? Porque la Iglesia tiene esa autoridad, es el juez, el árbitro final, ¿no? Hermana Socorro. Algún versículo donde yo sé que la Biblia es la máxima autoridad, pero tuve una controversia con mi hijo acerca de eso y no me recordaba dónde están los versículos donde te enseña que es la máxima autoridad, porque la Biblia es la máxima autoridad. Claro. Pero hay gente que no cree que es importante, lo más importante es leer la Biblia o tener conocimiento de la Biblia. ¿Algún versículo que tenga ahí o que me lo pueda mandar en privado? Sí, se lo puedo mandar en privado. Lo único que se me ocurre ahorita es 2 Timoteo 5, 13 al 17, si no mal me acuerdo. Pero también eso habría que desglosarlo un poco, ¿no? Porque creo que a veces como cristianos, sí es bueno tener una respuesta como defender, pero a veces creo que como cristianos hablando solamente en cuanto a argumentos, no en cuanto a otra persona, solamente en cuanto a los argumentos, a veces estamos mucho a la defensiva, pero realmente muchas veces tenemos que estar a la ofensiva. Esta persona está teniendo esta objeción, pero realmente está asumiendo muchas cosas que son incorrectas. El fundamento de esta pregunta para comenzar no es fuerte. Entonces nuestra tarea es exponer esa debilidad primero, y muchas veces hacer una pregunta en respuesta. ¿A qué te refieres con tal cosa? ¿A qué te refieres con esto? A veces ni siquiera ellos saben qué objeción tienen y ahí se expone la debilidad de su argumento. Pero le voy a mandar algo más después, hermana. No se me ocurre algo ahorita. Sigamos a la siguiente frase, sino especialmente porque el Espíritu Santo testifica en nuestros corazones que son de Dios. Ahora ya vieron, la frase previa dice no tanto, y ahora esta frase dice sino especialmente, ¿no? Entonces tenemos una jerarquía de razones por las cuales creemos sin ninguna duda los libros canónicos.
En primer lugar, la primacía, el lugar principal, el lugar número uno, es porque el Espíritu Santo testifica en nuestros corazones que son de Dios y porque contienen en sí mismos la evidencia de que son la palabra de Dios. Y en segundo lugar, porque la iglesia los recibe y aprueba como tales. Ven, eso es lo que está enseñando este artículo. Sino especialmente porque el Espíritu Santo testifica en nuestros corazones que son de Dios. A esto me refería previamente a lo de lo subjetivo, ¿no? Bueno, el Espíritu Santo me ha dicho que estos son los libros canónicos. Miren, no es una fe ciega, ¿no? Les doy un ejemplo. Los mormones siempre hablan del ardor en el pecho. Cuando uno les puede traer evidencia tras evidencia, argumento tras argumento, y ellos lo van a parar a uno y decir, yo siento el ardor en mi pecho de que José Smith es el profeta de Dios y el libro del Mormón es la palabra de Dios. No hay forma como hablar con una persona que ya cree eso. Esa es una fe ciega. ¿Por qué? Porque la fe mormona es algo que no concuerda con la realidad, con la geografía, con el mundo de Dios, como estábamos hablando, con la creación. No concuerda en lo absoluto. Es internamente inconsistente, no hay un testimonio intrínseco que sea consistente, se derrumba por completo. Cuando uno analiza el mormonismo, se derrumba por completo. Y lo que estamos hablando aquí es cuando del testimonio interno del Espíritu Santo, es uno que va casado con la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, el testimonio interno del Espíritu Santo a la iglesia del canon, no es uno que vaya a ir en contra de las doctrinas en la Biblia. Si una persona dice, el Espíritu Santo me dijo que tú te vas a casar conmigo, por ejemplo. Muchos jóvenes hacen eso, ¿no? Uno no ve que el Espíritu Santo funcione como un mago, ¿no? O como uno de esos adivinos. Eso, de hecho, es blasfemo hablar del Espíritu Santo de esa forma. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Usar al Espíritu como una herramienta, ¿no? Entonces sabemos que ese testimonio no es de Dios. Entonces podemos evaluar esos testimonios y eso refuta cualquier subjetivismo, por decirlo así, de personas que dicen eso. Es un estándar objetivo, se puede comprobar. Bueno, ¿dónde dice eso la Biblia? ¿O dónde vemos eso en la creación de Dios? Etcétera. Entonces, el Espíritu Santo testifica en nuestros corazones que son de Dios. Ahora, escuchen esto, y esto sí lo quiero leer. Esto viene de la Confesión de Westminster, el capítulo 1, el párrafo 5. Y escuchen esto, es muy bonito. El testimonio de la Iglesia puede movernos e inducirnos a tener una estimación alta y reverencial por las Santas Escrituras. Asimismo, constituyen argumentos por los cuales ellas, las Escrituras, evidencian abundantemente por sí mismas ser la palabra de Dios, el carácter celestial de su contenido, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el propósito de todo su conjunto, que es dar toda la gloria a Dios, la plena revelación que hacen del único camino de la salvación del ser humano, las muchas otras incomparables excelencias y su total perfección. Todo eso suena, bueno, ¿qué más necesitamos? No, eso suena ya más que suficiente. Sin embargo, nuestra completa persuasión y seguridad de su infalible verdad y de su autoridad divina proviene del Espíritu Santo, que obra en nuestro interior, dando testimonio en nuestros corazones mediante la palabra y con la palabra. Entonces ven el matrimonio ahí del testimonio interno del Espíritu Santo que concuerda con la palabra de Dios. O sea que no podemos decir, ay, el Espíritu Santo me reveló sin haber Correcto. estudiado la palabra, es por medio de la palabra que Él mismo inspiró, que no. Correcto. Así es. Hermano. En otras palabras, no podemos utilizar eso como para escapar, en el caso de los mormones, ¿verdad? Que dicen que usan eso para escapar de presentar evidencias, Correcto. o demostrar que realmente, según ellos, ¿verdad? El libro del Mormón sea la palabra de Dios. Así es. En el caso de nosotros no lo hacemos para escapar, Así es. lo hacemos como la evidencia que está en nosotros, ¿verdad? Así es. Y otro, correcto, hermano, así es. Y otro
otra indicación del cierre del canon, porque esa es otra cuestión, ¿no? Y este no es un estudio exhaustivo, pero otro punto al que podemos ir para evidenciar eso es Hebreos 1. Voy a parafrasearlo porque no recuerdo las palabras exactas, pero Hebreos 1, versículo 1 no me acuerdo. Dice que en el pasado, en muchas formas, en diversas formas, Dios habló a los hombres por medio de sus profetas, pero en estos últimos días Él nos ha hablado por su Hijo. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús con sus discípulos en el camino a Emaús? Les habló las Escrituras, pero ahí es donde viene la evidencia de que Jesús aceptó el canon del Antiguo Testamento exacto como lo tenemos nosotros, porque Él habla del Tanaj, Él habla de la ley, los profetas y los escritos, porque Él dice, comenzando desde Moisés hasta los escritos y los profetas, les enseñó todas las cosas concernientes a sí mismo. Entonces, todas las Escrituras nos llevan, nos indican, nos apuntan hacia el Señor Jesucristo. Y ahora que Él ya ha venido, entonces por eso ha concluido la revelación de Dios, ya sea por profetas, por apóstoles o por cualquier otra cosa, porque ya la tenemos aquí. Lo que nos habla sobre el Señor Jesús y el cumplimiento de todas las promesas en Él, lo tenemos ya aquí. Dígame, hermano. Dos preguntas en una, pero rapidísimo. Una, ¿por qué es incorrecto decir que Dios me habló cuando en esa situación, aunque sea por medio de la palabra de Dios, vamos a poner, yo tengo una situación, estoy orando al Señor, me convicta de algo, me ilumina el Señor, y entonces si es Dios quien me habló, porque Mire, Él es Dios. pero mire, hermana, le voy a interrumpir y lo voy a resumir un poquito porque quiero proseguir, pero sí voy a dirigirme a eso en breve. Hay una diferencia entre decir, leí esto y aprendí del Señor que debo obedecerle en tal forma, como lo dicen las Escrituras. Eso es diferente a decir o usar la fórmula que usaban los profetas cuando el canon todavía estaba abierto, que decían, así dice el Señor. Cuando una persona dice, el Señor me dijo, ese es un punto peligroso, porque estamos usando la fórmula de revelación directa. Y yo, por más que yo la quiero mucho, hermana, yo voy a confiar en la revelación de Dios en su canon, más que lo que usted me diga. Sí. 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 Pero mire, hermana, hablemos mejor después porque quiero proseguir aquí para el beneficio de todos, pero con mucho gusto hablamos después, hermano. Sigamos aquí y también porque contienen en sí mismos la evidencia de ello. Hemos hablado ya un poco de eso, ¿no? Las perfecciones de la Escritura, la majestuosidad de su estilo, etcétera, etcétera. Les puedo mandar todas esas citas después. Pero otra cosa que podemos hacer es ver la evidencia interna de los libros apócrifos o inclusive todos esos evangelios perdidos. A veces solo toma leerlos para uno darse cuenta que esto no concuerda con el canon de las Escrituras. Hay uno de los evangelios perdidos, no recuerdo el nombre ahorita, que nos da la historia de cuando Jesús salió de la tumba. O sea, Jesús está saliendo de la tumba, pero no está solo en la tumba. La cruz de Él está saliendo de la cruz con Él también, en ese evangelio perdido. Y no solo eso, la cruz comienza a hablar. Cuando vemos esas cosas, entonces nos damos cuenta, este es un invento, esto no concuerda con el resto del canon, así como los bereanos, ¿no? Bueno, tomamos eso y decimos, bueno, ¿cómo vemos eso en el resto de las Escrituras? Y nos damos cuenta que no concuerda. En los apócrifos tenemos plegarias por los muertos, tenemos intercesión de los ángeles, tenemos expiación de pecados por las buenas obras. Y cuando vemos el resto de las Escrituras, que como vimos hace poco en la cita de la Westminster, que la Biblia nos habla de la plena revelación que hacen del único camino de la salvación del ser humano. Si vemos una expiación de pecados por buenas obras, sabemos que ese no es el camino de la salvación. Y si Roma nos dice que María es la mediadora o la comediadora también con Cristo, sabemos que eso no es de Dios, no es la revelación de Dios, por medio del testimonio interno de las Escrituras. Y por último, en la última frase,
porque los mismos ciegos pueden percibir que las cosas predichas en ellos se están cumpliendo. Ahora, no sabemos realmente a qué se está refiriendo Debrez, cuáles ciegos. Es posible que está hablando de Roma. De hecho, cuando leen a los reformadores o muchas otras personas, usan un lenguaje bastante pesado para referirse a Roma. Pero ya vieron que mucho de ese lenguaje fuerte es justificable cuando vemos todo el sufrimiento que nuestros hermanos y hermanas padecieron en manos de Roma. Inclusive que Debrez y los hermanos estaban sufriendo. Y él, a final de cuentas, fue un mártir también por la fe cristiana. Pero los mismos ciegos podría ser una referencia a Roma. Pero también hay muchos otros tipos de ciegos, ¿no? Hay muchos tipos de ceguera, muchos niveles de ceguera. Pero miren, o más bien, tratemos de ver cuando dice qué cosas predichas que se están cumpliendo. Este es otro testimonio interno de las Escrituras de su veracidad. Cuando Debrez dice de las cosas predichas que se están cumpliendo, tenemos varias opciones y todas creo que son válidas. Puede que se esté refiriendo a lo que ya se ha cumplido en la palabra, y tenemos un montón de cosas históricas. La esclavitud de los israelitas, cientos de años antes de que pasara, Dios le está revelando a Abraham que eso es lo que iba a pasar. La profecía del nacimiento de Cristo por una virgen 700 años antes, en el libro de Isaías. La profecía de Ciro de Persia, cientos de años antes. Y podemos estar aquí por semanas y seguir hablando de todo las profecías de la Biblia que se han cumplido y se están cumpliendo. Otra opción puede ser el contexto histórico de esta confesión, y por eso muchas confesiones reformadas hablan de Roma como el anticristo, hablan del Papa como el anticristo mismo. Ahora, yo no sé cuál es la posición de esta denominación en cuanto a quién es el anticristo. Desconozco eso ahorita, pero nada más para que ustedes sepan que hay diferentes interpretaciones, y es entendible ver por qué nuestros hermanos y hermanas creían en aquel entonces que era el Papa de Roma. Cuando Jesús dijo que Él prometía que aquellos que le siguieran iban a ser perseguidos, ellos estaban viviendo esto cada día. No sabían si ese iba a ser el día que iban a perder a su hijo, a su esposa, a su hermano, su hermana. No sabían si ese iba a ser el día de su sangrienta muerte en manos de la Inquisición católica romana. Entonces, puede que ellos hayan visto eso como un cumplimiento de las Escrituras, ¿no? La persecución del pueblo de Dios. Ese puede ser otra cosa, porque era una persecución acérrima. Como les dije, ellos se reunían clandestinamente en grupos, en casas, en campos. Y también puede que ellos hayan visto como un cumplimiento de las Escrituras en cuanto al anticristo, el hecho que el Consejo de Trento en 1547 rechazó por completo el Evangelio verdadero. Ellos hablan ahí, de hecho, de que los que creen en la justificación por la fe son anatema. Entonces, todos nosotros aquí somos anatema en los ojos de Roma. Y puede que sea por eso que Guido de Brest está diciendo las cosas predichas que se están cumpliendo. Estamos viendo la persecución, vemos otra forma en que la palabra de Dios se está cumpliendo. Pero hoy en día vemos nuestros hermanos y hermanas en muchas partes del mundo, que no lo vemos en las noticias, pero está pasando. Están siendo perseguidos, están muriendo, están sufriendo por el Evangelio. Y creo que tienen que preguntarse, vale preguntar por qué nuestros hermanos y hermanas estaban dispuestos a morir, a dar sus vidas, a poner en peligro a sus hijos, a sus hijas, a sus hermanos, hermanas, a su familia, por la fe de Cristo. Si no tuviéramos la certeza de que este es el canon, de que esta es la palabra de Dios, ¿por qué morir por eso? ¿Por qué dar nuestras vidas? ¿Por qué ponerlos en peligro? Inclusive en nuestra iglesia mandamos misioneros, se me mezcla ahí el gringo. Mandamos misioneros a áreas remotas del mundo donde no hay testimonio del cristianismo, de la Biblia, no hay nada. Y van ahí de 20 a 30 años. Eso es un plan de 20 a 30 años
no viaje misionero corto, que tienen su lugar, pero van por 20, 30 años a sacrificar todo su confort, a sacrificar todo lo que saben, sus cumpleaños, sus graduaciones, sus matrimonios, para que otros puedan escuchar la revelación escrita de Dios, el único camino de la salvación. Y imagínense qué tipo de esperanza ellos necesitan para seguir. Acaban de perder, 2 veces se les ha quemado el apartamento que han podido conseguir allá. No tienen nada, han perdido todas sus cosas y apenas acaban de comenzar. Entonces, ¿creen ustedes que ellos necesitan el consuelo para cómo regular, cimentar y confirmar la fe de ellos? ¿Creen que titubean? ¿Que hay tiempos en los que su fe titubea? Entonces, esto es por lo cual nuestros hermanos y hermanas han muerto, han dado sus vidas, han sufrido. Y no estamos exentos nosotros. Es posible que venga por nosotros y debemos estar preparados para eso. ¿Alguna pregunta, hermanos, o comentario? Quiero recalcar que por eso que acaba de decir es muy importante por la frase esta, porque el Espíritu Santo testifica en nuestros corazones. Ujú. De otra forma, Ujú. nadie pondría su vida así por algo. Correcto. Y severamente Pablo, por ejemplo, conocía las Escrituras Ujú. y aún así perseguía a la iglesia. Fue hasta que se fue revelado en Correcto, él correcto. que entonces moría él, daba su vida por la iglesia. Correcto. So, es como dice usted, el conocimiento, pero la revelación, que el Espíritu Santo lo testifique en nosotros, si no de nada nos sirve. Correcto. Y muchos ven eso del testimonio interno como un gnosticismo, ¿no? No, solo ustedes tienen ese conocimiento especial, ¿no? El grupo VIP que tiene ese conocimiento especial. Y no es eso. Realmente creo que tenemos que deshacernos de esa cosmovisión materialista en la cual nos deshacemos de todo lo que sea metafísico, de todo lo que sea una experiencia. Eso no va en contra de la fe cristiana, porque somos un todo. Como seres humanos no solo somos un cerebro andante. Dios nos ha hecho en todas nuestras partes, y su palabra, su revelación, aborda todas esas partes, ya sea nuestra mente, nuestras emociones, etc. Nuestras experiencias. Eso no es antitético a la fe cristiana, pues es lo que estoy tratando de decir. Hay un matrimonio ahí, pero no es algo subjetivo, no es algo que está fundamentado en el aire, como les estaba diciendo del ardor en el pecho. Pero yo he hablado con muchos mormones, pero ¿qué tal eso? ¿Qué tal lo otro? Estás parado en una nube, no tienes nada. No importa porque tengo un ardor en el pecho. Esa no es nuestra respuesta como cristianos. También, te agruras, ¿no? Nosotros podemos decir, así dice el Señor. No porque nosotros lo digamos, ¿no? Pero porque Dios lo ha dicho. Hermanos, vamos a concluir ahí. Y perfecto, a alguien le sonó el timer. Y ahí concluimos. Vamos a orar. ¿Alguien quiere orar? ¿Yo? Ok. Dios Trino, te damos las gracias esta noche por que tú, en tu infinita misericordia, en tu infinito amor, decidiste revelarte a nosotros, decidiste balbucear, por decirlo así, de una forma que podamos entender. Porque no podemos comprenderte en tu infinitud, en tu perfección, pero sí podemos entender lo que tú has mediado por las Escrituras. Te damos las gracias por esa revelación, tanto la de tu mundo como la de tu palabra. Gracias por ese testimonio interno, tanto del Espíritu como de la Biblia entre sí, que nos confirma que son los únicos libros santos para confirmar, cimentar y regular nuestra fe. Ayúdanos a creerla por completo, sin duda alguna. Ayúdanos, Señor, a creerla y también a compartirla y también a saber cómo, como dijo Pedro, tener una respuesta para la esperanza que yace en nosotros. Te pedimos que bendigas este estudio y que nos animemos a estudiar más tu palabra y a confiar más en ella. Pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.